Bueno, ¿cómo vienen el día de hoy? ¿Están contentos o no? ¿Tienen expectativa? Bueno, dígale al de al lado, ahora viene ese oído que Dios le va a hablar. Y en este momento tú vas a abrir el tuyo. Así que levanta tu mano derecha y di, Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Amén, amén y amén. Me encanta cuando José viene juicioso porque se dan cuenta que él grita más duro que el resto. Es como un niño, ¿no? Él grita más duro, él hace, hace toda la bulla. Muy bien, José, esa es la actitud, la actitud. Bueno, estamos en nuestra serie, ¿cómo se llama esta serie? Dando fruto. ¿Estás dando fruto? ¿Estás aprendiendo a dar fruto? Cuando otras personas miran el fruto que tú estás dando, logran darse cuenta que lo que hay sembrado en tu corazón es Jesús. Porque si Jesús es quien está en tu corazón, tu fruto lo debe de evidenciar. Tu fruto evidencia lo que tú estás sembrando en tu corazón. Y hemos en esta serie estado viendo la vida de Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob fue una persona que desde el principio estuvo deseoso de tener una vida que reflejara la bendición de Dios en la cual se viera fruto. Él había visto que su padre y su abuelo habían vivido unas vidas que reflejaban tanto la bendición de Dios, que los enemigos de ellos venían a hacer pactos de paz y decían, mire, usted no me cae bien, me cae gordo, no me gusta su forma de vivir, pero evidentemente Dios está con usted. Así que como yo quiero que me vaya bien, hagamos un pacto de paz. Y él había visto que esas vidas tenían tanto fruto de Dios, que él dijo desde el principio, desde que nació, voy detrás de ese fruto. Yo contaba cómo desde el momento en que Jacob nació, él era mellizo con su hermano Esaú, y el primero en nacer, que era el primogénito, pues justamente tenía como derecho heredar las bendiciones de los antepasados. Así que él se jala del talón y dice, voy detrás de lo que te pertenece a ti. Todo esto lo hizo para conseguir la bendición de Dios. Pero al final, después de haber hecho cosas muy equivocadas como todos nosotros, porque lo cierto es que todos nosotros queremos ser bendecidos y avanzar en la vida. Pero tantas veces que esos esfuerzos justamente nos han traído lo contrario, ¿no es así? Antes de con nosotros conocer la palabra de Dios, conocer su Espíritu Santo, conocer el camino, nosotros buscamos los caminos que a nosotros nos decía nuestro propio como intelecto, que normalmente terminaban llevarnos a un lugar totalmente contrario. Porque esa es la lógica humana. La lógica humana es 1 más 1, algo que no es. Esa es la lógica humana. A nosotros nos asegura que si nosotros hacemos algo, obtendremos un resultado. Pero al final del camino nos damos cuenta que obtuvimos fue lo contrario. Pero cuando nosotros conocimos a Dios, empezamos a entender la verdadera lógica de la multiplicación, de la siembra, de la cosecha. Y entendemos cómo realmente nosotros podemos conseguir el dar fruto, el tener vidas de bendición. Y Jacob al principio intentó, él dijo, no, la manera de nosotros dar fruto es robar lo que le pertenece a otros. Entonces él intentó robarle a su hermano y siempre estuvo detrás de la bendición de su hermano. Lo vio con hambre y en ese momento, venga, fírmeme acá, yo le doy comidita, pero a cambio usted me da sus derechos de primogenitura. El papá va a bendecir a su hermano porque le iba a dar la bendición. En ese momento el que el padre bendijera a Saúl era decirle la bendición que Dios declaró sobre Abraham, que Abraham declaró sobre mí, hoy yo lo voy a declarar sobre ti. Y este hombre, Jacob, se hace pasar por su hermano. Su padre era ciego, ya estaba ciego. Así que en ese momento él se hace pasar por su hermano, se pone la ropa de su hermano, y su hermano era peludo, era velludo, entonces él se pone piel de chivo alrededor para que el padre crea que está bendiciendo a Saúl, pero realmente él se está llevando la bendición. Hizo todo para tratar de conseguir la bendición, pero lo que conseguía no era ser bendecido, sino meterse en problemas. Y en vez de tener una vida que daba fruto, lo que tenía era una vida de conflicto, en la cual él se sentía perseguido, estaba cautivo, no lograba avanzar, iba para atrás. En vez de conseguir lo que quería, perdía lo que tenía, lo que él amaba. Y finalmente comprendió que había cosas que él tenía que dejar atrás y otras de las cuales se tenía que aferrar. Tenía que dejar atrás el perseguir lo ajeno y tenía que aferrarse de lo propio, de lo que Dios tenía para él. Porque te voy a decir algo, Dios tiene bendiciones que son para ti, tienen tu nombre. Son para ti, tienen tu nombre. Así que deja de mirar en el paquete del de al lado. Porque cuando tú miras el paquete del de al lado, dejas de mirar el propio. Y cuando tú te pones a mirar el de al lado, dejas de apreciar lo propio.
Eso es la codicia. La codicia es mirar tanto el de al lado que empiezas a despreciar lo propio. Y por eso el Señor dice, no codicies lo de al lado, porque tú tienes tu propio paquete. Mira tu propio paquete. Jacob entendió que tenía que dejar de mirar el paquete de su hermano o el paquete de su tío o el paquete de cualquier persona y empezar a buscar su propio paquete. Dios, ¿qué es lo que tú tienes para mí? No importa lo que tengas para mi hermano, ¿qué es lo que tú tienes para mí? Deshacerse de esa maña de estar mirando el del lado y aferrarse más bien a lo que Dios tenía para él. También él tuvo que en ese momento dejar de buscar las tierras de otros, tierras donde otros estaban dando fruto y entender qué clase de semilla era él y en qué clase de tierra en la cual él iba a crecer. Porque si tú eres manzano, no quiere decir que tú vas a crecer donde están creciendo las papas. Tú dices, no, mira, es que yo soy manzana, pero es que allá crece la papa. No importa, tú eres manzana. Así que identifica la tierra que Dios tiene para ti. Porque sembrarte en la tierra donde otro está dando fruto, no te va a hacer dar fruto. Te va a robar toda posibilidad de dar fruto. Y eso fue lo que entendió Jacob. Que no era cerca de mirar cuál es la tierra donde las personas estaban dando más fruto, sino buscar a Dios y entender cuál es la tierra donde Dios lo iba a poner a él a dar fruto. Sin embargo, todavía había algo que sin importar lo mucho que él alcanzara en su vida, todavía no lograba o no permitía que él disfrutara de todo esto. Él todavía se sentía lejos de Dios y no podía disfrutar de todo lo que Dios tenía. Era una persona que otras personas miraban y decían, uy, ese tipo sí es de buenas. Mire, la esposa, uy, no, 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 no. Qué man tan feo con esa hija tan bonita, ¿no? Tenía plata, tenía hijos, los hijos todos sanos, chéveres. Sin embargo, él andaba como aburrido. Usted de pronto se identifica con eso, ¿no? Otras personas lo miran y dicen, oiga, pero es que usted es un tipo supremamente bendecido. Pero su vida le sabe a usted amargo. Usted anda amargado. Usted anda aburrido. En vez de disfrutar lo que no tiene, en vez de disfrutar lo que tiene, anda aburrido por lo que todavía le hace falta. Y cree que de pronto eso que le hace falta es lo que le va a meter el sabor a su vida para que deje de saber amargo y empiece a saber dulce. Y vuelvo y te repito, el problema no es lo que tú tienes en tu vida, el problema es lo que tienes en tu corazón. Que aunque tú le metas los manjares más dulces, te los amarga. Te los amarga. Y esto era lo que le estaba pasando a él. Él tenía muchas cosas, pero todavía había algo que estaba amargando su vida y amargando su corazón, algo que lo estorbaba. No le permitía disfrutar ni ver las bendiciones que Dios tenía en su vida. Ni le permitía ver a Dios de cerca, como que lo veía de lejos, como que decía, ¿dónde está Dios? No lograba verlo, no lograba escucharlo. Y estos eran los conflictos pasados que él jamás había resuelto y de los cuales estaba huyendo. Hay personas que vienen resolviendo sus conflictos pasando, saliendo corriendo. Todo conflicto sale corriendo, todo conflicto sale corriendo. Como si la solución de los conflictos fuera no solucionar. Como si la solución para deshacerte de los cadáveres fuera meterlos en el closet y cerrar. Y se preguntan, ¿pero por qué huele a feo? ¿Qué es lo que huele a feo? Es que usted no huele a feo, huele a algo feo, no huele a algo feo. Sí, el cadáver que tienes ahí metido en el closet que no has querido solucionar. Porque cuando tú huyes de tus conflictos te persiguen. Y nunca te vas a encontrar a salvo. Siempre te vas a encontrar huyendo. Y eso era justamente lo que le pasaba a él. Que Jacob había resuelto todo en su vida huyendo y los conflictos lo perseguían. Entonces él se sentía siempre perseguido y tenía que huir y todo era huir, huir, huir. Cuando tú te sientes perseguido, nunca vas a poder encontrar la paz, no importa dónde tú te encuentres. Siempre vas a sentir que estás perseguido. Vas a ser cautivo de lo que te está persiguiendo. Huir no resuelve. Hay cosas que nosotros tenemos que ir a enfrentar y a solucionar. Y fue justamente lo que Dios hizo. Dios le dijo a él, te voy a bendecir. Pero para poderte bendecir, para que esta bendición entre en ti y produzca fruto, vas a enfrentar aquello de lo que estás huyendo. Vas a enfrentar aquello de lo que estás huyendo. Mira, esto es supremamente importante que tú lo entiendas. Hasta que tú no enfrentes aquello que tú no quieres enfrentar, nunca podrás dar fruto. Tu vida nunca va a dar fruto. Tú puedes tener 15 años, puedes tener 80 años.
Jamás vas a poder disfrutar hasta que tú no enfrentes aquello de lo que tú estás huyendo. Es más fácil huir, pero no resuelves nada. Y enfrentar requiere valentía y requiere esfuerzo, pero es la única manera de solucionar lo que no está solucionado. No solucionar no soluciona. Lo que tú no solucionas siempre crece, crece, crece y te va a estar acechando. Hay algunos que se sienten cautivos y no saben por qué. Muy sencillo, porque no has querido enfrentar lo que tienes que enfrentar. Te la has pasado huyendo, huyendo. Era lo que hacía Jacob. Jacob tiene un problema con su hermano, le roba entonces las bendiciones, le roba todo y su hermano en ese momento se enoja, tiene ira y quiere matarlo. ¿Y qué hace él? Sale corriendo, huye para otra población. Que mi hermano no sepa en dónde yo me metí. Llega donde su tío, parece que ya todo está bien, una tierra nueva, todo está fresco, acá no va a pasar nada malo. Y de pronto el problema que no había solucionado con Esaú empieza a nacer con su tío. Y empieza el mismo conflicto. Dice, pero un momentico, pero yo había dejado ese problema atrás, ahora ¿por qué el problema de Esaú lo estoy viendo a través de mi tío? Porque cuando tú no resuelves, si no huyes, los conflictos te persiguen y se encarnan en nuevas personas. Hay conflictos que tú estás teniendo con nuevas personas que no nacieron en esas nuevas personas, sino en personas pasadas con las cuales tú jamás solucionaste esos conflictos. Hay problemas que tú estás viviendo en el matrimonio hoy que no tienen nada que ver con tu esposa, tienen que ver con tu padre o con tu madre. Porque jamás solucionaste ese conflicto, siempre huiste, siempre te pareció lo mejor. Y era lo que le había pasado a Jacob. Él había salido huyendo, pero el problema lo estaba persiguiendo. Ahora tenía un problema con su tío. Así que él dijo, no, vamos a solucionar este problema. Empaquen todo que vamos a huir. Y volvió a huir. Y el problema lo empezó a perseguir. Porque el tío no fue como el hermano que se quedó quieto. El tío salió a perseguirlo. Y uno diría, pero Dios, ¿por qué hace esto? Porque Dios quiere solucionar lo que ha ocurrido en tu corazón. Porque Dios te quiere hacer libre de lo que te tiene cautivo. Y la única manera en que tú vas a poder ser libre es si enfrentas aquello de lo que estás huyendo. Y hay algo que tú tienes que tener claro, Dios está contigo. No cuando huyes, sino cuando enfrentas. Huir de los conflictos es huir de Dios. Enfrentar tus conflictos es estar con Dios. Jamás vas a poder encontrar la plenitud de Dios cuando tú te encuentres huyendo. Y cuando digas, ¿dónde estás, Dios? Él te dice, pues enfrentando lo que usted debería estar enfrentando, esperándolo para que enfrentemos. No huyas, enfrenta. Y Dios llevó a Jacob a enfrentar. Le dice, vamos a solucionar. Y el primero que vamos a solucionar es tu problema con tu tío. Vuelvo y repito, él había salido huyendo del tío porque había tenido conflictos. ¿Qué conflictos? Había tenido conflictos económicos. Se había puesto a hacer negocios con su tío y resulta que su tío era de la misma calaña que Jacob. Entonces encontró un tramposo con otro tramposo. Entonces empezaron a hacerse trampa, conflicto, es que los dos se estaban robando. Y había salido huyendo en vez de solucionar el conflicto y yo le dije, un momentico, me vas a solucionar el conflicto con tu tío. Vas a darle la cara. No, pero es que mi tío me quiere hacer daño. No, yo voy a estar enfrente. Yo voy a estar contigo. No cuando huyes, sino cuando enfrentas. Si huyes, no estás conmigo. Si enfrentas, estás conmigo. Así que lo primero que hizo fue enfrentarlo a su tío. Hasta que él solucionó todo con su tío. Un peso menos, experimentó una libertad. Él dijo, esto es lo que yo necesito, pero todavía me falta algo más. ¿A quién más tengo que enfrentar? Su hermano. Pero su hermano quería matarlo. Así que Dios dijo, vamos a enfrentar ese conflicto. Era un conflicto mayor. Era un odio de muerte. Le había robado la bendición, lo más preciado. Le había robado la herencia de su padre, se la había robado completamente. Dios le dijo, vamos a resolver este conflicto. Porque si tú no solucionas, si tú te mantienes huyendo, siempre estarás huyendo. Nunca estarás conmigo y mis bendiciones nunca te alcanzarán. Yo quiero que usted entienda que Jacob había orado mal. Él había orado mal. Su hermano también había orado mal. Pero él había orado mal. Dios dijo, vamos a enfrentar aquello que tú hiciste, que tú le hiciste a tu hermano, lo llamó a solucionar. ¿Por qué? Porque lo que tú resuelves huyendo, te tendrás siempre huyendo. Y siempre te sentirás perseguido.
Porque cuando solucionas aquello de lo que tú estabas huyendo, tú te haces libre. Y quiero que leamos, adelantándonos un poquitico en la historia, en Génesis 33, versículo 10b, lo que experimentó Jacob cuando solucionó el conflicto con su hermano. Dice, ya que me has recibido también, en otras palabras, ya que ha terminado el conflicto, ver tu rostro es como ver a Dios mismo. ¿Profundo o no? Cuando él vio que el conflicto con su hermano se había solucionado y en vez de odio logró ver que había solución, que había paz, en ese instante ver a Esaú era como ver a Dios mismo. Porque durante el tiempo que él había estado huyendo, había dejado de ver a Dios. Y en el momento en que él estaba solucionando, volvió a ver a Dios nuevamente. Los conflictos no te permiten ver a Dios a pesar de que Él esté cerca, ni vivir la libertad, sino que te mantienen cautivo. Solucionar tus conflictos es vivir a Dios con libertad y es poder dar fruto. Por eso la palabra de hoy la he titulado Dando fruto, resolviendo mis conflictos. Y vamos a ver todos los pasos que Jacob, o a través de los cuales Dios guió a Jacob para conquistar la paz y terminar con el conflicto. ¿Vamos a la historia? Los que quieren seguirla, vamos a estar leyendo en Génesis 32. Vamos a arrancar desde el versículo 3 al 5. Génesis, no lo busques al final de la Biblia, queda al principio, José, al principio de la Biblia. Bueno, vamos a leerlo. Y dice, los que no quieren buscar, lean en pantallas. Yo leería en pantalla. Y dice, luego Jacob envió mensajeros a su hermano Esaú, que estaba en la tierra de Seir, en la región de Edom, y les ordenó que le dijeran, mi señor Esaú, su siervo Jacob nos ha enviado a decirle que él ha vivido en la casa de Labán todo este tiempo. En otras palabras, estaba escondido, ¿o no? Le estaba diciendo que él ya salió del escondite en donde se encontraba. Y dice, y que ahora tiene vacas, asnos, ovejas, esclavos y esclavas. Le manda este mensaje con la esperanza de ganarse su favor. Lo primero que hace, punto número 1, es él tantea el terreno y deja conocer sus intenciones de solucionar el conflicto. Lo primero que hace Jacob es tantear el terreno. Ya llevaba muchísimo tiempo y no sabía, ¿será que mi hermano sigue bravo o no sigue bravo? ¿Cuáles serán sus intenciones? Si yo me presento ante él, ¿qué me va a hacer? Él simplemente tantea el terreno en ese instante, deja conocer sus intenciones. Él no estaba para robar, él estaba en ese instante para buscar la paz y solucionar todo el conflicto. Es lo primero que él hace, tantea el terreno, mirar la gravedad de la situación y la posición del otro en cuanto a encontrar una solución. Porque podía ser que Saúl dijera, yo no quiero solucionar ningún conflicto, yo quiero guerra. O de pronto él decía, no, sí, dígale a mi hermano que nos sentemos en mesas de negociación. Lo más sabio, antes de tú saber, de tú decir, bueno, ¿cómo soluciona este conflicto? Muy sencillo. Mira cómo está el otro. Porque eso te va a permitir a ti planear cómo tienes que proceder. Pero el que se mete a proceder sin saber cuál es la posición del otro se puede meter en un conflicto todavía mayor. Tú solamente podrás planear la solución si conoces el problema y la magnitud del mismo. Tantear el terreno es como buscar el diagnóstico médico. Es como hacerle una biopsia a ese cáncer. Es mirar, oiga, ¿qué tan agresivo está? ¿Cuál es la gravedad de la situación? ¿Ya hizo metástasis o no ha hecho metástasis? Es saber cuál es el estado real de la situación que de pronto tú no ves porque está cubierta, pero que tienes que ver para saber cómo la vas a atacar para solucionarla. Es conocer el tamaño y la posición de la otra situación, el tamaño del conflicto y la posición de la otra persona. Ahora vamos a ver la respuesta de Esaú. No fue la mejor, así que este era un cáncer bien agresivo. Un conflicto difícil de resolver. Y nos dice en Génesis 32:6, dice, cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob, fuimos a hablar con su hermano Esaú, y ahora viene al encuentro de usted. El bueno, y acompañado de 400 hombres. No nos está diciendo las intenciones con las cuales sale Esaú. Solo nos dice que 400 hombres, pero 400 hombres es un ejército. Eso no es un comité de bienvenida, ¿no? Eso no, ay, no, tan lindo, ¿no? Toda esa gente, ¿para qué? Usted le dice, no, es que se vino con 400 personas. Usted dice, este tipo viene con malas intenciones, ¿o no? Sus intenciones eran las de guerra. 400 hombres es un ejército.
Entendamos que cuando Abraham va a ir a rescatar a su sobrino Lot, que había sido secuestrado por cuatro reyes, cuatro reinados con sus ejércitos habían secuestrado a su sobrino, él fue con menos hombres. O sea, nos estamos dando cuenta que Esaú salió con más armamento, con más cantidad de ejército del que había salido Abraham para enfrentarse a cuatro reyes. Y este nada más estaba enfrentando. En ese instante, como que Jacob dijo, bueno, muy bonita la vida, estuvo chévere esto de dar fruto. Gracias, Señor, por enfrentarme a lo que me va a aplastar. Mire, podemos deducir que las intenciones de Esaú eran las de guerra, que el conflicto era real y que tenía gran gravedad. Esaú seguía muy ofendido, lleno de ira y con todas las intenciones de vengarse. Lo que nos lleva al segundo punto. Él no se desanimó ante la magnitud del conflicto, sino usó la información para saber cómo proceder con sabiduría e inteligencia. Cuando él vio la magnitud del conflicto, hay muchos que dicen, huyamos. Era lo que él siempre había hecho, huir. No se iba a resolver el problema. Él tenía que enfrentar. Cuando Dios te permite a ti conocer la magnitud de un problema, no es para que tú salgas huyendo. Es para que conociendo la magnitud del problema, tú te puedas preparar a ti mismo y de esa manera actuar con sabiduría e inteligencia. Porque ¿cuál es la meta? Resolver el conflicto. Resolver el problema. Lo primero que tú tienes que hacer para resolver el problema es saber la magnitud del problema, conocer el problema. Conocer la magnitud del problema no te debe espantar, porque entonces nunca se va a solucionar. Pero sí te debe equipar para saber cómo seguir procediendo para encontrar la solución del problema. No te desanimes si la primera respuesta no es el fin del conflicto. Eso simplemente es una evidencia de que sí existe un conflicto y que tienes que solucionarlo. Es que el problema es muy grande. Hay algunos que, por ejemplo, cuando quieren... No, es que estoy endeudado. Tengo una deuda. ¿Cuánto debes? No, ni idea cuánto debo. ¿Y qué? ¿Pero qué interés pagas? No, que yo que voy a mirar esos intereses. Creen que si no miran eso, entonces como que se va a desaparecer la deuda. No hay manera de que se desaparezca. Lo primero que tú tienes que hacer para pagar una deuda es saber cuál es la deuda y cómo está creciendo, cuál es la tasa de interés que tú vienes pagando. Es la única manera. Pero entonces algunos van y son valientes y dicen, bueno, yo voy a mirar. Y cuando miran el monto salen corriendo también. No, yo no había mirado eso, ahora sí que no puedo dormir. Hermano, un momentico. Ya sabe la magnitud, no huya. Ya se dio cuenta del tamaño de Goliat, no huya. Simplemente siga avanzando, ahora con cautela, con inteligencia y con sabiduría. Pero ese gigante se va para el suelo. Diga, ese gigante se va para el suelo. Usa la información que has adquirido para planear los siguientes pasos, para protegerte, que de esa manera el conflicto no siga creciendo ni genere nuevos conflictos. Hay algunos que dicen, no, es que yo no tengo un conflicto con nadie, tú tienes problemas de los cuales estás huyendo. Piénsalo de cualquier aspecto. Jacob, cuando ve la respuesta de Esaú, en ese momento él tiene miedo. Tiene miedo, así que él separa lo que es su familia y sus posesiones en dos diferentes grupos, para protegerlos, para que no los afecte. Esto es una movida inteligente. Eso fue usar la información para él blindarse y que de aquella manera él entrara a solucionar el conflicto no lo absorbiera completamente y lo aplastara. Él usa toda esta información para hacer dos grupos. Recuerda que la intención es solucionar el conflicto, no agravarlo. Haz exactamente lo mismo. Una vez que tú sabes la información, úsala para protegerte a ti, para proteger a otros, para proteger tus bienes, para proteger todo. Actúa sabiamente, no a la bruta. La intención no es que el conflicto se crezca ni arrase con más personas o más situaciones. Y por nada del mundo involucres a otras personas que no son parte ni del problema ni de la solución. Cuando tú te pones, mira, hay gente que se vuelve un 8 porque se pone a pedirle consejos a personas que ni siquiera debería pedirles consejos. Cuando tú ya identificas las voces a través de las cuales Dios te está hablando, deja de abrir nuevas líneas. Porque es que entonces entra el conflicto, empiezan a oír y terminan haciendo justamente lo que les dice la voz que no deberían estar escuchando. Es que cuando tú estás abierto a escuchar la voz de Dios, Satanás está abierto a hablarte. Por esa razón no te puedes dar el lujo de empezar a escuchar voces que no son. Y siempre la voz de Satanás va a ser mucho más atractiva que la voz de Dios.
Porque va a estar alimentando más tu carne. Y tu carne tiene malos deseos que tratan de controlarte. Entonces siempre dicen, no, yo hice esto porque esa persona me lo dijo. Eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios ni con el Espíritu. Tiene que ver con lo que tu carne le gustaría hacer. Dice, no, mire, yo tenía todas las intenciones de enfrentar, pero es que vino esta persona y él me puso a pensar y me dijo que huyera. Y dije, claro, eso es lo que toca hacer, huir. Sé sabio. No involucres a personas que no deben ser parte ni del problema ni de la solución, porque vas a agravar el problema y te vas a alejar de la solución. No te hagas vulnerable a ofensas mayores, de mayor gravedad. En otras palabras, ya cierra toda entrada, toda salida, toda puerta, todo lo que a ti trate de meterte más contaminación. Cuando se va a limpiar un río, el proceso de limpiar un río que está completamente contaminado, lo primero que se hace es cerrar todas las fuentes que están contaminando el río. No sirve de nada que tú entres a limpiar el agua cuando todavía sigues metiéndole contaminación. Entonces el primer proceso es decir, nos vamos a blindar para que nueva contaminación no entre. Eso es justamente lo que él hace al dividirlo en dos grupos. Vamos a decir, vamos a blindarnos para que nueva contaminación no entre. Una vez que se cierran todas las fuentes de contaminación del río, el río por sí solo se empieza a limpiar, porque el agua que sale de la fuente ya es agua pura. Y adicionalmente se empiezan a poner plantas purificadoras a lo largo del río que empiezan a ayudar al proceso de purificación. Pero nada sirve que tú pongas las plantas de purificación cuando no has cerrado las entradas de nueva contaminación. Entonces, usa la información para cerrar toda posible entrada de nueva contaminación. Para saber a quién involucrar, a quién no involucrar, para saber cómo acercarte, cómo no acercarte, para poder actuar con cautela. Y una vez que lo haces, sigue avanzando hacia la paz. Identifica los ataques del enemigo para poder ejecutar la protección ante los mismos. Continuemos leyendo la historia, dice, Génesis 32, versículo 9 al 12, dice, entonces Jacob se puso a orar. Eso es sabio, muy sabio. Y dice, Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar. En otras palabras, tú me dijiste que enfrentara esta situación. Lo que yo estoy haciendo no lo estoy haciendo por mi propia cuenta, sino por sujetarme a mí, sino por sujetarme a ti. Él lo está reconociendo en ese momento. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán, no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Él recuerda todo lo bueno que Dios ha hecho por él, porque si Dios lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Líbrame del poder de mi hermano Saúl, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me has prosperado y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar. Él también recordó las promesas que Dios le había hecho que todavía no se habían cumplido. Porque esa no era una garantía que si Dios no había terminado con él, quería decir que le venía una victoria o no. Si Dios no ha terminado contigo, quiere decir que te viene una victoria. Porque Dios no ha terminado contigo. Si todavía no se han cumplido promesas que Dios te ha hecho, quiere decir que lo mejor está por venir. Porque si Dios prometió, Él cumple. En otras palabras, en ese instante que Él sintió temor y pavor, Él se armó de las promesas futuras que Dios le había hecho. Él recordó todo lo pasado que Dios había hecho por Él. Él se sometió y se sujetó completamente a Dios. Él tuvo una guerra primero interna consigo mismo. Él lo que hizo en ese instante fue debilitar la carne para fortalecer el espíritu. Porque lo primero que tú tienes que debilitar para solucionar un conflicto es tu carne. Es tu carne. Es así de sencillo. Si usted está peleando con su esposa, lo primero que usted tiene que debilitar antes de encontrarse con su esposa es su carne. Usted tiene que ir con un corazón de decir, bueno, mire, si me muestra las uñas, yo le voy a hablar con amor. Usted tiene que callar la carne que hay dentro de sí. Usted tiene que en ese instante callar toda carne, callar todo temor, callar todo orgullo, callar toda ira y callar todo aquello que en vez de ayudarle a solucionar, lo va a llevar a agravar el conflicto. Cuando a Jacob le habló en ese instante el temor, él le habló al temor.
En ese momento Él debilitó el temor y Él fortaleció el espíritu. Lo que nos lleva al punto número 3. Involucra a Dios y recuerda que tu victoria depende de Él. Involucra a Dios y recuerda que tu victoria depende de Él. Cuando digo que depende de Él, no quiere decir que dejes de hacer aquello que te corresponde a ti hacer. Hay ciertas cosas de las cuales tú eres responsable. No, Señor, yo oré, pero no se solucionó el problema. Hermano, es que no solamente es orar y obrar. Es depender, pero también obedecer, porque obedecer es depender. Aunque hagas tu parte, lo que estoy diciendo, aunque tú hagas tu parte, la victoria la da Dios. Así que pon tu confianza siempre en Él y depende de Él, no de tus fuerzas. Proverbios 21:31 dice, se alista el caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor. En otras palabras, alista el caballo. Tú tienes que alistar el caballo, pero tu confianza tiene que estar puesta en Dios, no en el caballo. Alista el caballo, pero la confianza está puesta ¿en quién? En Dios, no en el caballo. Siempre involucra a Dios. Es tu mejor aliado. Y es el que tiene el mayor interés en que tú soluciones el conflicto. Él ama la armonía y aborrece la división. Cuando tú le dices a Dios, vamos, Señor, a construir la armonía, vamos a construir la paz, el Señor dice, dale, vamos. Vamos, vamos, vamos. Él es tu aliado. Entonces, alíate con Él. Cuando tú dices, bueno, Señor, mira, ya voy a dejar de huir de todas esas deudas que tengo, vamos a pagarlas. Dios dice, dale, te ayudo. Cuando tú involucras a Dios para ir a solucionar todos los problemas, todos los conflictos, todo aquello de lo cual tú estabas huyendo, Dios dice, dale, Él es el más interesado, porque Él quiere que tú seas libre. Él quiere que tú seas libre. Él quiere que tú seas feliz. Y si sigues huyendo, te encontrarás huyendo. Y recuerda siempre la promesa que Él te hace en Proverbios 16:7, que dice, cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos lo reconcilia. Esa es una promesa espectacular. Cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos lo reconcilia. Nunca olvides esa promesa y te la vuelvo a dar. Cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos lo reconcilia. Yo me acuerdo cuando yo me encontré con Dios y empecé a alinear mi conducta a lo que decía la palabra, que yo me encontré con esa promesa. Había un amigo que yo había ofendido y la amistad se había acabado. Y yo nunca había enfrentado la situación, sino que siempre estaba huyendo, negando. Yo nunca había hecho nada malo. Y yo lo vi y yo dije, ay Señor, tú me vas a enfrentar a este hombre. Pero me aferré de esta promesa. Y lo más lindo, sí, Señor me enfrentó a ese que era mi amigo y se había convertido en mi enemigo. Y hoy en día es uno de mis mejores amigos nuevamente. Ver cómo Dios restauró esa situación fue espectacular, fue verlo cumplir esta promesa. En otras palabras, cuando tú vayas a enfrentar esa situación de la cual estás huyendo, repite, Señor, tú has prometido en Proverbios 16:7 que cuando tú apruebas la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos tú lo reconcilias. Y Señor, mi conducta está alineada a tu palabra, la alineo a tu palabra. Por lo tanto, una reconciliación tiene que venir en camino. La oración de Jacob es una oración en la cual está reconociendo la grandeza, la misericordia, la gracia y la fidelidad de Dios. Es una oración de depender completamente de Dios para obtener el propósito. Es decirle a la carne, no te voy a seguir a ti, voy a seguir el Espíritu, voy a vivir por el Espíritu. Pero también donde él está recordando todas las promesas que Dios le había dado. Porque esta era una garantía de que Dios no había terminado con él. Que si habían promesas que Dios todavía no había cumplido, eso quería decir que Dios no había terminado con él. Porque Dios no te va a dejar a medio camino. Así que te espera una victoria. Dios no ha terminado contigo. Dios todavía tiene promesas que te ha hecho que Él no ha terminado de cumplir. Así que no temas, porque Dios no promete para no cumplir. Él lo que promete lo cumple y tus ojos lo verán. De la misma manera en que has visto cómo Dios se ha manifestado en tu pasado, verás cómo Dios se sigue manifestando en tu futuro. Génesis capítulo 32, versículo 3 al 21 dice, Jacob pasó la noche en aquel lugar y de lo que tenía consigo escogió como regalo para su hermano Saúl 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas,
20 carneros, el hombre tenía plata, ¿no? 30 camellas, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Luego los puso a cargo de sus siervos, cada manada por separado, y les dijo, vayan adelante, pero dejen un buen espacio entre manada y manada. En otras palabras, él tomó todos esos regalos, llamó a todos sus siervos, a cada uno le dio una porción de todos esos regalos y los mandó. Dijo, primero va usted, baja un espacio con el siguiente va a avanzar, un espacio con el siguiente, como quien dice, iba una caravana de regalos, ¿no? Y le dice, y vayan avanzando con la manada. Dice, al que iba al frente le ordenó, cuando te encuentres con mi hermano Saúl y te pregunte de quién eres, a dónde te diriges y de quién es el ganado que llevas, le contestarás, es un regalo para usted, mi señor Esaú, que de sus ganados le mandó su siervo Jacob. Además, él mismo viene detrás de nosotros. Jacob les dio la misma orden al segundo y al tercer grupo y a todos los demás que iban detrás del ganado. Les dijo, cuando se encuentren con Esaú, le dirán todo esto y añadirán, su siervo Jacob viene detrás de nosotros. Jacob pensaba, lo apaciguaré con los regalos que le llegarán primero y luego me presentaré ante él. Tal vez así me reciba bien. De esta manera los regalos lo procedieron, pero Jacob se quedó esa noche en el campamento. Uno podría decir, oiga, ¿está bien eso? Perfectamente bien. Había otro enemigo que él tenía que vencer, y era el mal que estaba en el corazón de Saúl. Y la única manera de vencer el mal es practicando el bien. Cuando Jacob venía con un ejército de mal, él atacó con un ejército de bien. Él no estaba usando las armas de la carne. Él estaba usando las armas de Dios, el amor. Y fue la forma en la que él empezó a caminar hacia su oponente. Para que cuando llegara no fuera oponente, fuera prójimo. Vence el mal con el bien, que es el siguiente punto. Jacob vence el mal con el bien. Jacob venció el mal con el bien que él estaba practicando. Su hermano tenía intenciones de matarlo. Jacob venía con intenciones de amarlo, de honrarlo y de bendecirlo. Pero también venía con intenciones de arrepentirse de todas sus malas acciones y estaba dispuesto a pagar las consecuencias, a restituirlo. Cada caravana era una respuesta amable ante la ira de su hermano. Era un acto de amor ante los actos de odio de su hermano. Y era una dosis de bien para vencer el mal que había en el corazón de su hermano. Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21 dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. En cuanto dependa de ustedes, hay veces que no depende de ustedes. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Esto es muy poderoso. Cuando usted va a resolver un conflicto, menor o mayor, no tome venganza. ¿Venganza qué es? Es tratar de ajusticiar a la otra persona por sus propios medios. ¿Qué es lo que siempre hacemos? Cuando yo empiezo a pelear con una persona y le digo, pero es que reconozca lo que usted hizo mal, y la otra persona está haciendo lo mismo, los dos nos estamos vengando. Porque estamos tratando de hacerlo pagar por medio de reconocer, tratando de hacerlo pagar por lo que él hizo. Y por eso esos conflictos entre matrimonios se convierten en conflictos de días y días y días y días, porque están tratando de vengarse el uno del otro. A dormir peleando, que duerman en el sofá. Eso no es un acto de amor, es un acto de venganza, ¿o no? Eso no soluciona el problema. Eso lo hace más grave. ¿Quién se ha ido peleando con la esposa y al otro día se levanta? ¡Ay, ya quedó atrás el problema! Venga, mamita linda. No, el problema es más grande. Hay momentos que ya ni se acuerdan por qué es que arrancó la pelea. Pero el corazón está lleno de odio. La venganza no acaba el conflicto. Lo hace más grave. Lo agranda. Y vengarse no solamente es coger una piedra y tirárselo al otro. Es guardar silencio. Es no responder. Es mirar mal. Es ya no decirle gordito, sino por el nombre completo. José Marcial, ¿cómo estás? José Luis, ven para acá. Daniel Alfonso, venga para acá. Usar.
Hay muchas maneras de tu vengarte. Eso no soluciona. Eso agrava. Tu carne en ese momento te dice, déjele saber que usted está piedra, piedra, déjele saber que usted está piedra, piedra. Eso no soluciona, eso agrava. A nadie cuando le hacen esos actos de agresión, porque son actos de agresión, dice, ay no, está brava, ay no, ¿qué hago? Venga la conciencia. Nadie. En ese momento está sembrando venganza en el otro corazón, venganza en el otro corazón, venganza. En otras palabras, usted está tratando de apagar un fuego con gasolina. El fuego no se apaga con gasolina. No le eche al fuego lo que lo encendió. No le eche al fuego lo que lo encendió. Algunos le echan al fuego lo que lo encendió, creyendo que eso lo va a apagar. Si lo encendió, ¿cómo lo va a apagar? Métale lógica. Tiene que hacer exactamente lo contrario. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En otras palabras, usted va delante de la otra persona y usted le pide perdón por lo que usted hizo mal. No se preocupe porque la otra persona le reconozca lo que ella hizo mal. ¿Por qué? Porque la venganza ¿de quién es? De Dios. Usted dice en este momento, yo me voy a poner en paz delante de Dios, no necesito que tú te pongas en paz delante mío. Si tú no te quieres poner en paz delante de Dios, este es problema de Dios. Así que yo reconozco mi parte. Tu parte no la toco. Tu parte no la toco. Yo no vengo a decirte lo que tú hiciste mal. Yo vengo a encargarme de reconocer, de solucionar lo que yo hice mal. Porque la venganza, el ajusticiarte, no es responsabilidad mía, es responsabilidad de Dios. En otras palabras, deja de jugar a ser Dios. Deja de jugar a ser Dios. Cuando tú juegas a ser Dios, los problemas no se apagan. Se hacen más y más complicados. Dice, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Algunos piensan como el enemigo, piensan como el maleante que está afuera. Muchas veces el enemigo es la persona que está dentro. Porque en ese momento hay un conflicto. Y si hay conflicto, el más cercano puede ser en ese instante el enemigo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. ¡Wow! Espectacular, ¿o no? No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Cuando tú actúas mal ante el mal de tu prójimo no se avergüenza de su mal, sino se anima y su mal se refuerza. Cuando tú actúas el mal ante el mal actuar de otros, la persona no se avergüenza de su mal actuar, sino que en ese momento se anima y refuerza su mal actuar. Te habló feo y tú le hablas feo, la persona no se siente mal por haberte hablado feo. Venga, pues yo subo el tono de voz y tiro esto al piso, ahora sí. Tú lo estás animando, le estás haciendo hurra, hurra, le estás diciendo hurra, sea grosero. Pero cuando la otra persona te habla mal y tú respondes con la palabra amable, la otra persona se siente, uy, no, este tipo tan decente, yo sí que fui gamín. ¿Ocurre o no ocurre? ¿Ocurre o no ocurre? No dejes que el mal te contagie. En otras palabras, no te dejes vencer por el mal, sino vence tú el mal actuando bien. Porque no solamente vas a vencer el mal que hay en ti, sino el mal que hay también en el corazón de tu enemigo. Y harás que se avergüence de su mala conducta. Mire, hay un líder que yo creo que es uno de los mejores líderes que nos ha regalado la historia, que es Mandela, el presidente Mandela, que creció en un país donde la raza blanca estuvo oprimiendo a la raza negra durante décadas y décadas y décadas y décadas. Y los oprimía y los maltrataba. Y finalmente él, de raza negra, logra llegar a la presidencia. Y cuando él llega a la presidencia, todas las personas de raza blanca y las personas de raza negra dijeron, ahora este sí se vengó. Ahora sí llegó el momento en que las personas de raza negra se van a desquitar por todo el mal que han hecho los de raza blanca. Y todos creyeron que él iba a orar de la misma manera que habían orado todos los anteriores líderes. Pero cuando él subió, él entendió que si él oraba de la misma manera, él no iba a romper el ciclo. Sí, iban a oprimir en ese momento a los de raza blanca,
Pero iba a volver a llegar el momento en que los de raza blanca iban a volver a llegar al poder. Y en ese instante iban a volver a repetir la opresión hacia los de raza negra. Y la guerra no iba a terminar. El conflicto iba a continuar y continuar y continuar. Así que él cuando subió dijo, yo no vengo a hacer actos de mal ni de venganza. Vengo a amar y a hacer el bien. Y unió un país que estaba dividido. Y acabó un conflicto que llevaba los años, de los años, de los años, de los años. En otras palabras, él usó su posición no para tratar de vencer el mal con el mal, sino sabiendo que la única manera de vencer el mal es practicando el bien. Tú no practicas el bien porque otros lo merezcan. Tú practicas el bien porque lo que tú practicas es lo que recibes. En otras palabras, tú estás recibiendo lo que te mereces. Tú estás recibiendo lo que te mereces. Así que empieza a merecerte el bien. La respuesta amorosa ante el odio mata el odio. La respuesta odiosa ante el odio solamente lo aviva. El mal es un fuego que solamente se apaga con el amor. Más odio es gasolina. Romanos 12:21. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Y recuerda que el mal tiene como origen a Satanás. Porque cuando una persona está practicando el mal, son los intentos de Satanás por hacer que tú también lo practiques. Y por eso el Señor dice, no se dejen vencer por el mal, vénzanlo con el bien. No se unan al ejército de Satanás. Los atacará con el mal, pero cuando tú recibas ese mal, identifica que es Satanás tratando de enlistarte en sus filas. Y di, y decide, yo no me voy a enlistar en las filas de Satanás, porque yo pertenezco al ejército del Dios viviente. No te dejes vencer por el mal. Vence al mal practicando el bien. Génesis capítulo 32, versículo 22 al 30 dice, aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo, suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú, cómo te llamas?, le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas cómo me llamo?, le respondió el hombre. En ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. ¿Quién era ese hombre? Ok. Gana tus batallas en el campo espiritual. Lo siguiente que hace Jacob antes de enfrentarse a su hermano o en ese momento de encontrarse con su hermano es ganar la batalla en el campo espiritual. Esto es supremamente importante. Y por esa razón Jacob se quedó solo, porque hay una batalla que él tenía que luchar y ganar. Y esa batalla ocurría en el campo espiritual. Hay batallas que tú tienes que luchar en el campo físico. Hay otras batallas que tú tienes que luchar y vencer en el campo espiritual, porque su origen es espiritual. Aunque tú estés viendo el efecto en el campo físico. El efecto él lo veía en el campo físico. Decía, no, pero es que mi hermano viene con ira y con deseos de matarme. Pero el origen, esa sed de matarlo a él, no nacía en el campo físico, sino venía del campo espiritual. En otras palabras, habían poderes, potestades, habían demonios que estaban obrando a través de Saúl con las intenciones de venir a matar a Jacob. Satanás está buscando personas que tengan corazones donde él tenga cabida para usarlos para destruir a los hombres de Dios. Es lo que él está haciendo. Nos dice la palabra que cuando Judas vende a Jesús, lo traiciona y dice, entonces
Satanás entró en Judas. Entonces, realmente, ¿dónde era el origen de la traición? Satánica, 100%. Y me dice, ¿pero por qué no entró en cualquiera de los otros apóstoles? Él intentó entrar en los otros apóstoles. Porque cuando el Señor Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar, todos dijeron, uy, me descubrió. Es que a mí se me pasó por la mente. A todos se les había pasado por la mente. Porque Satanás los había tentado a todos a traicionar a Jesús. ¿Cómo los había tratado o cómo los había tentado? Ofreciéndoles, a cambio de vender a Jesús, ese algo o eso algo que era muy importante para ellos. Pero todos ellos dijeron, no, escojo a Jesús, no, escojo a Jesús, no, escojo a Jesús. Porque cuando Jesús es lo primero en tu vida, Satanás no tendrá con qué negociar contigo. Pero no era el caso de Judas. Lo primero en el corazón de Judas no era Jesús, era el amor al dinero. Entonces, en ese momento, Satanás dijo, uy, acá hay una cabida. Cuando miro el trono del corazón de Judas, ahí no está Jesús, ahí está sentado el dinero. Entonces le dijo, oiga, le ofrezco eso que hay en su trono a cambio de que usted venda a Jesús. Y en ese momento entró en Judas. ¿Cómo había entrado en Esaú? Muy sencillo. Esaú tenía odio, rencor, ira contra su hermano y no lo había perdonado. Y Satanás sí que puede entrar en un corazón que no ha perdonado. Porque un corazón que no ha perdonado es un corazón donde no está Dios. Porque Dios es amor. Y el odio es la ausencia de amor. Así que un corazón que está lleno de odio es un corazón que está ausente de Dios. Y como encontró tanto odio en ese corazón, dijo, yo puedo entrar acá hay cabida. Y desde él yo puedo matar a Jacob, que es el hombre de Dios, a través del cual Dios tiene un gran plan que va a terminar en la redención de la humanidad. Así que en ese instante Jacob, ¿qué hace? Él empieza a pelear la batalla en el campo espiritual, para que cuando él se encuentre con Esaú, se encuentre con Esaú, no con Satanás dentro de Esaú. Sí, hay veces que tú no estás hablando con la persona, es Satanás hablando a través de la persona. Porque una persona llena de odio es un profeta de Satanás. Cuando tú te llenas de odio te conviertes en un profeta de Satanás. O si no, mira lo que estás profetizando. Maldiciones en vez de bendiciones. Y en ese momento él dijo, yo voy a enfrentarme, voy a encontrarme con Esaú. No me interesa encontrarme con Satanás. Entonces pelea su batalla en el campo espiritual. Por esa razón, Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13, por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Jacob atacó los dos frentes, avanzó en el campo físico, pero también avanzó y conquistó en el campo espiritual. Haz lo mismo, avanza en el campo físico, tantea el terreno, procede con inteligencia, vence el mal con el bien, pero al mismo tiempo pelea las batallas espirituales. Ayuna, ponte la armadura de Dios. ¿Qué te va a decir? Ponerte la armadura de Dios no es levantarte y decirte en ese instante, decir, bueno, me mantengo firme ceñido en el cinturón de la verdad, protegido por la coraza de justicia y calzado con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomo el escudo de la fe, con el cual puedo apagar la flecha encendida del enemigo, y tomo el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como si fueran palabras mágicas que con solo decirlas ya se te pusiera una armadura espiritual que Satanás ve. Porque hay muchos que dicen eso. Yo me pongo la armadura de Dios. Y creen que por repetir esas palabras ya la tienen puesta. ¿Tú quieres saber cómo te pones la armadura de Dios? Muy sencillo. Practícala. Cíñete a la verdad. En otras palabras, no vengas con más mentiras. No vas a solucionar un conflicto cuando tú tratas de solucionarlo mintiendo. Protégete practicando la justicia. Si pecas, te sales de la protección de Dios.
Así que pase lo que pase, practica la palabra de Dios. Proclama el evangelio de la paz. Que tu palabra, que tu boca hable la palabra de Dios, no palabra vana, porque no hay nada más poderoso que la palabra de Dios. La palabra de Dios fue la que creó todo lo que existe. Hágase la luz. ¿Y qué se hizo? La luz. Proclama el evangelio de la paz, porque hay poder en el evangelio de Dios. Que tomes el escudo de la fe para apagar las flechas del enemigo, que quiere decir que cuando vengan esos ataques de Satanás, esas palabras que Satanás quiere que tú creas, ese temor, ese miedo, todo eso, tú en ese momento haces lo que hizo Jacob. Tú dices, Señor, me libraste de batallas pasadas. Tienes promesas de victoria en el futuro, por lo tanto no temeré. Él toma todos los dardos encendidos que le está lanzando Satanás y él está en ese momento reteniéndolos con su fe, diciendo, no voy a creer las mentiras de Satanás porque yo creo las verdades de Dios. ¿Qué no te está diciendo? Que te aferres a tu salvación, que mantengas en tu corazón la convicción de que Cristo ya derrotó por ti todo lo que tenía que ser derrotado, que tú eres un hijo de Dios y que Dios está contigo y que va a derrotar el conflicto que te tenía huyendo y que te tenía cautivo. Y que uses la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que vence todo enemigo y que te da toda victoria. Pero sobre todo, pelea la batalla espiritual aplicando Efesios 6, versículo 18a. Ora en el Espíritu en todo momento. Porque la mayor arma espiritual que nosotros tenemos es depender de Dios siempre y en todo momento. Y orar es depender de Dios. Tú oras porque dependes de Él. Y lo que nos está diciendo es que dependas de Dios, que te mantengas en la presencia de Dios, dependiendo de Él en todo instante. Continúa la historia. Génesis 33:1. Cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las 2 esclavas. Al frente de todos colocó a las criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos, y por último a Raquel con José. Jacob, por su parte, se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo 7 veces, mientras se iba acercando a su hermano. Jacob armó diferentes grupos, y él los empieza a enviar. Él no está siendo cobarde, no. Porque muchos dicen, uy, tan cobarde mandar a las... No, él lo que está haciendo es humillándose completamente. Que no solamente él se humille, sino toda su casa se humille. Y se empieza a inclinar al suelo. Se logra ver que todavía hay un pequeño temor de las intenciones de su hermano. Porque primero ponía a la criada y a los hijos. Los amaba, pero pues, la criada de los hijos no se aman igual que a la esposa. Después puso a la esposa fea, digo a Lea. Me equivoqué. Con sus hijos. Los amaba mucho, pero no tanto como a Raquel y a José, a los cuales envió de último. Pero él estaba en ese momento usando su arma más poderosa, que era humillarse completamente. Humillarse completamente. Que es el sexto y último punto. Se humilló y no se enalteció, ni se justificó. Y nos dice la palabra que él se humilló 7 veces. El número 7 en la Biblia significa perfección o plenitud. Algo que se ha cumplido completamente. Algo que ya terminó. Por esa razón Jesús dice que si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepienta, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte me arrepiento. Lo que Dios te está diciendo, Jesús en dentro está diciendo, no, pero si ya son 8, dígale, no, qué pena, pero se te acabaron. No, 7 es indefinidamente, sin límite. Por eso cuando Pedro pregunta y dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. Él está haciendo, lo tengo que perdonar indefinidamente. Cuando responde Jesús, 70 veces 7 está diciendo, mire, sin reserva alguna. El 7 quiere decir sin límite. Quiere decir entregarlo todo. Y hay varias, cuando nosotros miramos en la Biblia, hay en varias partes donde Dios usa el 7 justamente para decir esto. ¿En cuántos días creó el Señor la tierra? 7. 7 lo terminó, descansó de todo. Ya estaba todo terminado.
¿cuántas vueltas tuvo que dar el pueblo de Israel alrededor de Jericó antes de que se cayeran las murallas? Porque tenían que vencer. Usted tiene que entender que lo que ellos estaban haciendo primero era derrotar en el campo espiritual. O sea, en ese instante cuando ellos estaban corriendo, ellos estaban derrotando las potestades, las huestes que habían en Jericó. Había una guerra espiritual que estaba ocurriendo y el Señor dice, primero me llevan a cabo completamente la guerra espiritual para que ya después puedan conquistar en el campo físico. El 7 quiere decir completamente, completamente. Naamán, que nos habla de un hombre que tenía lepra, que era un general del ejército, y el Señor le dice que lo sana, lo dice a través de su profeta que lo va a sanar, pero que tiene que ir al río Jordán, quitarse la ropa y sumergirse 7 veces. Lo que el Señor estaba diciendo es, yo te sano si te humillas completamente. 7 significa completamente. 6 era, no te humillaste del todo, en tu corazón no te humillaste del todo. Parecías humillado, pero no estabas completamente humillado. 7 en ese instante significaba que Jacob no estaba haciendo una pantalla. Él no se las estaba dando el humilde. Él realmente se estaba humillando completamente. Es el arma más poderosa. Es poner la otra mejilla. Es en ese instante no ir con altivez, no ir a justificarte, no ir a decir, sí, yo le robé eso, pero es que usted acuérdese de lo que hizo, que usted... No, eso no es humillarte. Eso es humillarte humillando. Él no iba a humillar, él iba a humillarse completamente. Que si en ese instante su hermano le dijera, es que usted se portó muy mal, él hubiera dicho, sí. Él no se hubiera enfocado en lo malo que había hecho su hermano, porque estaba completamente humillado, totalmente humillado. Y lo hace frente a su familia, lo hace frente a su hermano, lo hace frente al ejército de su hermano y en frente de todas las personas que habían testificado su ofensa o que habían escuchado de su ofensa. Porque a él no le interesaba humillarse a escondidas. Él dijo, si ya se hizo pública la ofensa, pues entonces me humillo públicamente, no la escondo. Se humilló 100%. Él reconoció su falta, se hizo responsable de sus acciones e intentó pagar el daño que le había hecho, enmendar su daño. Él no se estaba disculpando, él no se estaba justificando, él no estaba atacando a Saúl, él no lo estaba señalando. Porque cuando tú te humillas totalmente, no hay lugar para culpar ni para ver los errores de los otros, porque tú estás ocupado reconociendo los propios. Génesis 33:4. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. Su enemigo se había avergonzado de su conducta. El conflicto estaba solucionado. Llegó a su fin. Ahora los dos eran libres. Versículo 8 y 9 dice, ¿qué significan todas estas manadas que han salido a mi encuentro? Preguntó Esaú. Intentaba con ellas ganarme tu confianza, contestó Jacob. Hermano mío, repuso Esaú, ya tengo más que suficiente, quédate con lo que te perteneces. Yo imagino cuando llegó la primera caravana, Esaú dijo, ya cree que me va a comprar con estas vacas y estos, está bueno el caballo, ¿no? Sí, ya cree que me va a comprar con todo eso, me robó mucho más. Llegó la segunda, dijo, está pintado, creyendo que con esto va a enmendar su error. La tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Pero cuando él ya había visto una humillación completa, él dijo, no es necesario todo esto. Porque Esaú se avergonzó también de su mala conducta. Jacob nunca tuvo que señalarlo y decirle, tú también obraste mal. Porque su actuar de humillarse 100% le hizo ver a Esaú que él también había obrado mal. Esaú pudo ver que él no merecía todos esos regalos, que él no tenía razón alguna para andar con tanta ira en contra de su hermano. Esaú en ese instante tenía un corazón completamente limpio, sediento de amor por su hermano, quería besarlo, quería amarlo, quería hacer lo contrario a lo que quería hacer cuando había salido con 400 hombres a ser pincho de Jacob.
El conflicto se había terminado. Humíllate. Hay algunos que prefieren perder una relación que pedir perdón. En el mundo el que pide perdón pierde. Pero en realidad el que no pide perdón es el que está perdiendo. Perdiendo su relación con Dios. Porque de la misma manera en que tú perdonas a los que te ofenden, tú serás perdonado. Perdiendo tu relación con el prójimo. Porque te estás distanciando de todo el mundo. Y perdiendo las bendiciones que Dios tiene para ti. Porque sí, hay bendiciones que el cielo retiene hasta que tú soluciones los conflictos de la tierra. Hay bendiciones que el cielo retiene hasta que tú soluciones esos conflictos que tienes en la tierra. Mateo 5:9 dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Solo darás fruto, solamente recibirás tu herencia como hijo cuando cumplas con la parte de ser un pacificador, hacer lo necesario para apagar toda llama, todo conflicto pasado. Cuando eres una persona conflictiva, que simplemente sigue echando leña al fuego, simplemente mantienes encendidos los conflictos, te alejas de Dios y retienes tus bendiciones en el cielo. Es mejor perder una pelea que perder al prójimo, que comprometer tu relación con Dios. Después de esto, nos dice la palabra que Jacob y Saúl no se fueron a vivir juntos, ni siquiera cerca. Los dos se fueron a regiones completamente distantes. Pero la distancia que había entre ellos ya no era de odio ni de rencor. Había paz en sus corazones. El fin del conflicto no significa que tú tengas que terminar uña y mugre. Quiere decir que tú te has hecho libre y has hecho libre a la otra persona. Porque cuando tú no perdonas, no importa lo lejos que tú estás, tú siempre estarás atado y cerca a esa persona, unido por ese rencor. El conflicto te hace cautivo, la paz te hace libre. El Señor quiere hacerte libre. Génesis 33:10. No, por favor, insistió Jacob. Si me he ganado tu confianza, acepta este presente que te ofrezco. Ya que me has recibido tan bien, ver tu rostro es como ver a Dios mismo. Acepta mis regalos, porque yo he recibido el mío, dijo Jacob. Volver a ver el rostro de Dios, vivir libre, poder disfrutar de mis bendiciones, ser libre del cautiverio, poder disfrutar mi vida, poder ser feliz, poder sonreír, no estar más cautivo, no tener que mirar para atrás a ver quién me persigue. Yo he recibido la recompensa de ser libre de lo que me tenía cautivo. Por eso estoy dando fruto, porque he resuelto mis conflictos. Amén. Si Dios con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Gracias, Señor, porque si tú estás con nosotros, ¿quién nos podrá parar? Sé que esta prédica se presta muchísimo para una administración. Sin embargo, la administración va a ocurrir cuando tú salgas a aplicarla. Sal a aplicarla. Si te toca volverla a oír, la prédica la montamos siempre los domingos en nuestra aplicación o a través de nuestra página web y la puedes volver a escuchar. Puedes meditar en cada uno de los puntos. Sal a vencer todos los conflictos pasados. Deja de huir o nunca podrás ser libre. Enfrenta las consecuencias, porque sí, tendrás que vivirlas, pero cuando las estés enfrentando, verás el rostro de Dios. Y Dios te promete que Él estará contigo, porque cuando Él se agrada de la conducta de un hombre, lo reconcilia hasta con sus enemigos. Amén. Amén.